Bueno, entonces vamos a comenzar con ese tema, el de elementos, elemento, compuesto y mezcla. Y allí en su libro, en la página 22, nos dice que desde la antigüedad la materia ha sido objeto de estudio por parte del hombre para saber cómo está compuesta. Bien, como resultado de esos estudios se ha podido clasificar la materia en sustancias puras y mezclas. ¿Sí? En esas dos. Las sustancias puras están formadas principalmente por elementos y compuestos. Fíjense que las moléculas vienen siendo grupos de átomos. No sé si recuerdan que habíamos comentado que los átomos viene siendo la partícula más pequeña de la materia, que representa, digamos, las características de un material, ¿sí? Entonces, el átomo es la partícula más pequeña. Después del átomo, la partícula más grande que sigue es la molécula. ¿Y qué es la molécula? Bueno, pues es un grupo de átomos que están unidos entre sí. Estas moléculas pueden ser grupos de un mismo tipo de átomo o puede ser un grupo de átomos diferentes, ¿sí? Bueno, pues resulta que los átomos del mismo tipo, los que son iguales, pertenecen a un elemento químico, ¿sí? Y los átomos que son diferentes pertenecen a diferentes elementos. Entonces, un elemento químico viene siendo un tipo de material que posee unas características muy definidas, como por decir el hidrógeno, el oxígeno, carbono, nitrógeno, o sea, son elementos químicos, digamos, puros y únicos en sus características. Podríamos hablar también de metales como el oro, aluminio, cobre, o sea, son materiales que tienen características propias, únicas de ese elemento químico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un compuesto? Pues un compuesto químico viene siendo la mezcla de dos o más elementos distintos. Por decir, pueden ser mezcla de dos gases, o dos líquidos, o dos sólidos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de dos gases, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Que juntos forman un compuesto llamado agua, ¿sí? Entonces, el oxígeno por sí solo es un elemento, el hidrógeno por sí solo es un elemento, pero cuando se mezclan, se unen químicamente, se forma un compuesto químico. ¿Por qué se le llama compuesto? Pues porque está compuesto por dos o más elementos diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre compuesto y elemento. Y mezcla, entonces, ¿qué es la mezcla? Bueno, la mezcla también es digamos que es cuando unimos dos o más materiales diferentes. Ojo, no estoy diciendo elementos. Y pueden ser elementos, sí, pero la mezcla se refiere a que se juntan esos elementos, se unen, pero nada más físicamente. Químicamente no se enlazan, sino que se hace una unión o una mezcla física, ¿sí? Entonces, el compuesto sí es una unión química. La mezcla es una unión, pero física. Pueden ser separados por medios físicos. ¿Cuáles son los medios físicos? Pues digamos que vamos a colar un material de otro. Y ustedes ya saben que podemos colar con un sedazo, con un trapo de tela, etcétera. Ese es un medio físico para separar dos elementos diferentes. Como ejemplos, podría ser el agua con arena, es una mezcla. Se pueden separar físicamente.
agua con sal también es una mezcla. Podríamos decir que es una solución. Es una mezcla de líquidos, de líquido y sólido. Pero se puede separar físicamente. ¿Cómo separamos el agua y la sal? ¿Alguna idea? No. ¿Cómo podríamos separar digamos que tenemos un vaso de agua salada? ¿Cómo podemos separar la sal del agua? Mm, ¿Trasladándola o así? ¿Cómo? Ay, no sé. No podemos lavar el agua. Bueno, era una idea. Si este vaso de agua lo calentamos en un recipiente, lo más probable es que se evapore el agua, pero no la sal. Entonces, ese es un método físico para poder separar el agua y la sal. ¿Sí? Se calienta, se evapora el agua y queda la pura sal. Bueno, ese es un ejemplo. Por decir, hay otra mezcla que es como el agua y la arena. ¿Y cómo separamos el agua y la arena? Eh, Va haciendo el agua, ¿no? Y queda la pura arenita. Así es colándola. O sea, podemos Ajá. poner ¿cómo se llama? Un filtro, una criba o una coladera y así separamos el agua de la sal. O sea, son métodos físicos fáciles de hacer. En cambio, si por decir el agua, lo que es la pura agua, queremos separar el oxígeno y el hidrógeno, pues ahí sí está complicado. ¿Sí? ¿Sí? Para separar el oxígeno del hidrógeno se nos complica un poco. Sí pudiera hacerse, pero es un método un poco más complicado porque hay que separar átomo por átomo. Entonces, quitar el enlace es algo difícil. No es tan difícil teniendo el método correcto. Pero bueno, me refiero a que no es tan sencillo como hacer un procedimiento físico y ya separan los dos elementos. ¿Ok? Entonces, digo, hasta este momento no sé si quedó claro lo que es cada concepto, pero Sí. vamos a resumir cada uno de ellos. Vemos entonces ahí en el libro lo que viene son varios conceptos, que es la sustancia pura, elemento y compuesto. Y pues vamos a resumir esos conceptos o subrayarlos. En este caso ustedes los pueden subrayar. Es sustancia pura. Sustancia pura. Son materiales que tienen propiedades uniformes o totalmente uniformes, como los elementos y compuestos. Entonces, nos queda claro que tanto elementos como compuestos son sustancias puras. Después viene lo que son los elementos. Elementos. Bueno, elementos nada más. Ya sabemos que son químicos. Son, son sustancias que están formadas por un solo tipo de átomos. De átomos.
y no pueden ser separados en sustancias más sencillas. Ahora, compuesto. Son sustancias formadas. Ay, eso no lo quería en mayúscula. Formadas por dos o más. Ay, otra vez. Vamos a ver. Por dos o más. Elementos. Dos o más elementos químicos. Al formarse un compuesto, las propiedades químicas y físicas de estas sustancias son diferentes de los elementos que las forman. Voy a explicarles este punto. Lo que pasa es que cuando nosotros mezclamos dos materiales, digamos, dos elementos químicos diferentes, por decir en este caso, el oxígeno y el hidrógeno, pues tanto el oxígeno como el hidrógeno tienen propiedades físicas o químicas muy específicas. De hecho, los dos son gases, tanto el oxígeno como el hidrógeno. Y cuando forman un compuesto, las propiedades o características físicas y químicas cambian. No son iguales que las del oxígeno ni las del hidrógeno. De hecho, oxígeno e hidrógeno se unen y forman el agua. Y el agua no es gas. Puede convertirse en gas. El agua lo que tiene es que puede convertirse en estado sólido, líquido y gaseoso. Ok, sí. Pero en su estado natural, el agua es un líquido. ¿Sí? Y tanto el oxígeno como el hidrógeno pues son gases. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, que cuando se mezclan dos elementos y forman un compuesto, pues sus propiedades físicas o químicas pueden ser muy diferentes de los elementos de los que está hecho. ¿Sí? Por decir, las propiedades del carbono y las propiedades del oxígeno, pues al mezclarse estos dos elementos pueden formar un monóxido de carbono o un dióxido de carbono. Y las propiedades de estos gases pues pueden ser muy diferentes a las de cada elemento por separado. ¿Sí? Bueno, a eso nos referimos. Vamos a ver ahora el concepto de mezcla. Es una combinación de dos o más sustancias
las cuales no están unidas químicamente, coma, solamente de manera física. ¿Sí? Y de esta manera, pues también pueden ser separadas por medios físicos. ¿Sí? Es lo que comentábamos hace rato. Entonces, la mezcla es cuando tomamos dos o más materiales y los unimos físicamente, o sea, los revolvemos. Pues podríamos decir que podemos hacer una mezcla de semillas, por decir, de maíz y frijol, por decir, por tomar dos semillas diferentes, las revolvemos y ahí está la mezcla. Pero, pues no, químicamente esas sustancias no están unidas, solamente físicamente están revueltos, podríamos decirlo así. Entonces, una mezcla es un conjunto de materiales que están revueltos o mezclados físicamente, pero químicamente no están unidos. ¿Sí? Eso es una mezcla. ¿Sí? ¿Cómo podemos separar una mezcla? Pues por medios físicos. Separamos los elementos que las conforman. Bueno, las sustancias que la conforman. Hablábamos hace rato de agua con sal, agua con arena. Igual hay otros materiales que podemos mezclar. Por decir, si mezclamos polvo de oro, polvo de aluminio, pues también podemos crear un polvo ahí medio pinto, podríamos decir. Incluso si fundimos este material, pues se va a crear una aleación. ¿Qué es una aleación? Pues es una mezcla de dos metales. ¿Sí? Ojo, dije mezcla de dos metales. No quiere decir que, o sea, podemos unirlos físicamente, sí podemos pegar metal con metal, como si lo soldáramos, sí podemos pegar ese material, pero también se puede separar físicamente. ¿Sí? Entonces, podemos hacer aleaciones, muchas aleaciones de muchos tipos. Podemos mezclar muchos materiales, pero si se pueden separar de manera física, pues quiere decir que no están unidos químicamente, solamente de manera física. Bueno, pues esa es una mezcla. Otra característica que tienen las sustancias en las mezclas es que no pierden sus características. Recuerden que cuando vimos ahorita lo de compuestos, decimos que los compuestos sí tienen propiedades químicas diferentes de los elementos que la componen. En la mezcla no. En la mezcla, cada sustancia sigue manteniendo, cada sustancia que forma la mezcla sigue manteniendo sus propias características. No crean características nuevas. En algunos casos sí se obtiene una mayor dureza en una mezcla, pero los elementos, cada sustancia mantiene sus propiedades que ya poseía. Bueno, pues nos falta otra definición, lo que es molécula. Molécula. Así es. ¿Qué decíamos que era una molécula? ¿O cuál es el concepto que comentamos hace un rato? Pues se define como la parte más pequeña. ¿Es la parte más pequeña de la materia? No. Es la más grande, ¿no? No. Ay, eso me olvidó. ¿Qué es una molécula? Vianet, ¿tienes un micrófono? Díganos, Vianet, ¿qué supone usted que es una molécula? Es más, ahí viene en el libro para que se den una idea. Nada más que yo les preguntaba qué es una molécula desde el punto de vista que habíamos comentado nosotros, pero bueno, igual, de acuerdo a lo que viene ahí en la página 23, ¿qué es una molécula? Átomos. Un átomo es diferente de una molécula. Pues está definido como la parte más pequeña de la materia. A ver, eso es lo que nos dice. Se define como la parte más pequeña de la materia que conserva las propiedades de esta. Bueno,
¿sí? Realmente la parte más pequeña de la materia viene siendo, la partícula más pequeña de la materia es el átomo. Bueno, luego los libros no nos ayudan mucho. Habíamos dicho que la molécula es un grupo o es un conjunto de átomos unidos entre sí, ¿sí? Entre sí. Los cuales, ahora sí, forman, ¿cómo le diré? O sea, tienen las características propias de un material, ¿sí? Pero en sí, la molécula es un grupo de átomos que se encuentran unidos. Este tipo de átomos pues pueden ser los mismos o pueden ser de diferentes átomos. Una molécula puede estar formada por átomos del mismo tipo o por átomos de diferente tipo. Nada más que cuando una molécula está formada por átomos del mismo tipo, se dice que la molécula es de un elemento. Cuando la molécula está formada por átomos de diferentes tipos, se dice que es una molécula de un compuesto, ¿sí? Hay moléculas de elementos y hay moléculas de compuestos. En total, pues es un grupo de átomos unidos. Bueno, entonces ya sabemos lo que es una molécula, ¿sí? Es la parte, ahora sí, vamos a cambiar un poquito el concepto de acuerdo a lo que viene en el libro. Una molécula viene siendo la partícula más pequeña que representa las propiedades o características de un material. Así sí le creo a la definición que viene ahí en el libro, ¿sí? Entonces, una molécula es la parte física más pequeña que representa las propiedades de un material. Si tenemos una pequeña partícula de oro, la más pequeña partícula es una molécula, ¿sí? Pero no representa el oro, que es un elemento, ¿sí? Si nosotros tenemos cloruro de sodio, fíjense, cloruro de sodio es la fórmula de la sal de mesa, la sal que consumimos. Bueno, la parte física más pequeña que representa las propiedades de la sal, esa es la molécula de la sal, ¿sí? No es el átomo de cloro ni el átomo de sodio. Esas serían las partes físicas más pequeñas de cada elemento. No. La parte física más pequeña de la sal es la molécula de sal y está formada por los elementos de cloro y sodio. O sea, esa molécula está formada por átomos diferentes, ¿sí? O por elementos diferentes. No sé si me di a entender. ¿Sí se captó? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de molécula un poquito mejor de lo que viene en el libro? Pues vamos a ponerle, es la partícula física más pequeña que representa propiedades de una sustancia o material. La molécula está formada por un grupo de átomos unidos químicamente. Unidos químicamente. Ahí está. Entonces la molécula pues es un grupo de átomos unidos químicamente. Si los átomos son del mismo tipo, es una
molécula de un elemento. Like. Si los átomos son diferentes, es una molécula de un compuesto. Bueno, pues hasta ahí tenemos más o menos lo que es la definición de molécula, que es un poquito más, complicada que el átomo. Bueno, entonces ahí quedó el tema de moléculas, perdón, de elementos, compuestos y mezclas. Ese era el tema. Bueno, lo que sigue, el tema que sigue es la simbología química. Para esto les voy a pedir que hagan, bueno, que busquen una imagen. Digo, si pueden encontrar una papelería o cuentan con una tabla periódica, excelente. Lo mejor es tener la tabla periódica en físico, pero para consultar rápidamente los elementos. Pero si no, pues pueden buscar una imagen, por decir, en el navegador. Voy a mostrar aquí una imagen. Y tener la imagen ahí a la mano, porque vamos a analizar cada uno de estos elementos químicos que forman la tabla periódica, ¿sí? Entonces, a partir de la siguiente clase, que va a ser la simbología química, pues vamos a estar utilizando mucho en cada tema, vamos a estar utilizando la tabla periódica, ¿sí? Aquí tenemos la tabla periódica organizada por grupos, la tenemos organizada por familias, por categorías, por niveles. Entonces la idea es comprender un poquito, primero vamos a ver la simbología, cómo se nombraron los elementos, cómo se encuentran representados, por qué están ahí. Y ya después vemos qué más podemos hacer con la tabla periódica, pero por lo pronto hay que conseguir esa imagen, una imagen así de buena calidad, que la puedan ver en la pantalla, ¿cómo les diré? Que puedan ver el numerito que tiene en cada esquina, cuál es el nombre completo del elemento, el nombre y el símbolo, y aparte que traigan los grupos, por decir el 1A, 2A, 3B, 4B, de preferencia. Si no encuentran así con grupos, bueno, pues una más sencilla, pero de preferencia que traiga los grupos, ¿sí? Si la pueden buscar en Google, ahí en el explorador. Para buscarla, pues nada más le ponen tabla periódica, en imágenes, y en herramientas le ponen que sean grandes, de tamaño grande. ¿Por qué? Porque las de tamaño pequeño, pues esas son las que se ven más borroso. ¿Sí? Bueno, entonces eso les encargo para la próxima clase. Y pues por lo pronto sería todo por el día de hoy. Entonces, ¿alguna duda de los temas vistos hasta ahorita, Janet? ¿O Clara? No, ya. ¿Todo bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues sí les encargo por favor que busquen la tabla periódica. Sí, por favor, porque así la vamos a estar ocupando en cada uno de los temas que veamos a continuación. No. Bueno, hasta luego entonces. No se olviden de tomar la captura para la asistencia. Sí.